Bueno, el bloqueo al diario Clarín trajo como consecuencia una serie de confrontaciones entre oficialismo y oposición, donde estuvo también vinculado el sindicato de camioneros a pesar de la desmentida, donde evidentemente también hubo injerencia por parte de la justicia, donde quedó incriminada por la oposición la ministra de Seguridad Nilda Garré. En fin, todo esto volvió a desatar la confrontación entre si existe o no libertad de prensa en la República Argentina y si existe o no exceso de autoritarismo por parte del gobierno nacional en mirar de soslayo hechos como los producidos en el transcurso del último domingo. Hemos invitado para discurrir sobre este tema a dos periodistas militantes, uno de la agrupación Hijos, que es Agustín Di Tofino, Guillermo Borioli, que es secretario de prensa del bloque juecista de la Unicameral, y un periodista en actividad que es precisamente Néstor Pérez, hombre de Canal 8. A los tres colegas, ambos, mejor dicho, a los tres, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, a ver, el periodismo dejó de ser un mito y pasó a ser un negocio. Cualquiera puede empezar. Los colegas. No sé, mira, yo creo que a mí me gustaría arrancar por otro lado, y te doy concretamente, Ricardo. Esta discusión de hoy, si el periodismo es militante o no es militante, no es de hoy, y no solamente de Argentina. Basta de entrar a Google y poner periodismo militante, te vas a dar cuenta que la misma discusión que tenemos nosotros recorre Ecuador, México, España. Y te digo que no es de ahora porque creo que la construcción de periodismo militante le corresponde al Gabo García Márquez y que lo inventó por allá por 1970 cuando había que calificar al periodismo comprometido, que no era el compromiso de hoy. Hoy la cosa está en luchas de los modelos. Y los intereses vienen por los modelos a imponer. Recién estábamos afuera y hablamos de un colega cordobés, joven y exitoso, que también es militante, pero es militante del modelo que se fue y lo que quiere es el regreso. Y también es un periodismo militante. No solamente ser militante en el periodismo es una cualidad del progresismo, sino que es de todo aquel que tiene un interés para imponer. Y lo voy a decir con todas las letras. Pablo Rossi es un militante de la derecha que quiere recuperar el modelo que se fue. Entonces yo creo que hay que abrir esto y hay que ver por qué estamos en la que estamos, dónde estamos encerrados y si hay negocios, cuáles son los negocios. Porque el negocio es de las mayorías, en defensa de los medios de comunicación amplios, creíbles y democráticos, también es un negocio. El negocio de la información. Por supuesto, no? Por supuesto. Totalmente. El negocio me parece que la información. Yo creo que lo interesante para procesar es la situación política que se dio en los últimos tiempos, sobre todo con la irrupción de Néstor Kirchner. Nosotros creemos que esta cuestión que, como bien dice Ernesto Laclau, Ricardo Foster, que tuvo una gran audacia Kirchner de recolocar la noción del conflicto como un núcleo para pensar la sociedad democrática hoy. Ahí el enfrentamiento con Clarín, ¿no? Daba la sensación que en una primera etapa el gobierno tuvo una especie de acuerdo con el grupo Clarín, donde, bueno, se le dieron licencias, ese tipo de cosas. Después hubo una etapa de confrontación, nosotros entendemos que eso es por una cuestión de correlación de fuerzas del campo social que sostiene una idea diferente de democracia a que sostiene el Grupo Clarín, donde ahí se empieza a desmalezar un poco cuál es la raíz de intereses que tiene este grupo, porque una cosa que es necesario decir es que los grupos o los medios de comunicación hablan y dicen las cosas de acuerdo a sus intereses específicos, no son entidades abstractas de la realidad, están insertas en un marco de la realidad, han construido relaciones de poder y por lo tanto dicen o no dicen las cosas de acuerdo a su propia perspectiva. Es interesante analizar esto en el plano de que el Grupo Clarín tuvo una clara relación en la época de la dictadura militar de beneficio, en relación a lo que todos sabemos con papel prensa, lo que fue la operación de papel prensa, donde incluso está la posibilidad de que haya delito de lesa humanidad como trasfondo de esa operación, y a su vez después tuvo ese gran beneficio de Eduardo Duhalde, cuando le licuó la deuda que tenía el Grupo Clarín. Entonces es un grupo que constantemente se ha beneficiado de determinadas políticas y por lo tanto va a sostener una idea de realidad. Entonces creo que Kirchner, esto lo digo para el análisis, para la discusión, al recolocar esa noción de conflicto nos permite a nosotros no ya entrarle al tema desde el punto de vista de cierta perspectiva progre liberal
que se escandaliza más por las cuestiones estéticas o cómo se dicen determinadas cosas, que se escandaliza por lo políticamente correcto. Si no, ya entramos a otro nivel de análisis donde podemos rastrear ciertas relaciones económicas e ideológicas que sostienen determinados discursos. Y ahí me parece interesante el debate donde entra, yo coincido con Pinocho, que la noción de intelectual, de periodista, de militantes del periodismo, yo lo asimilo mucho a la noción de Gramsci, de intelectuales orgánicos. Había intelectuales orgánicos al bloque de poder y hay intelectuales orgánicos a las fuerzas sociales que quieren construir una hegemonía política diferente. Ahora, eso se hubiera dado si no se hubiera enmarcado todo esto en el conflicto de la 125, porque hasta el 7 de diciembre de 2007 eran socios políticos, e inclusive Kirchner le había cedido la campaña a Clarín, que Clarín iniciara la campaña. Sí, la política tiene una trama compleja, no todo es tan visual, ¿no? Hay toda una cuestión en el fondo. Yo creo que la 125 marcó un punto de inflexión para el gobierno, donde el gobierno, a mi entender, se animó a avanzar en profundizar determinados quiebres políticos, determinadas rupturas históricas que son muy importantes. La corporación agropecuaria, la corporación de los grupos y monopolios de comunicación, incluso la corporación eclesiástica con algunas propuestas culturales e ideológicas que van contrarias a la perspectiva de democratización de la sociedad. Y bueno, yo creo que ellos dieron una disputa en ese sentido, pero toda disputa se da de acuerdo al marco de relación de fuerza que uno tenga también. O sea, no le podemos nosotros pretender ir por todos contra la vieja política, contra el viejo sistema hegemónico conservador, si no están las fuerzas sociales suficientes para avanzar. Néstor, me parece que ahí está Agustín tomando un tema central, y que es el de la correlación de fuerzas y de las alianzas que él dice. Creo no entender mal al interpretar que se refiere a hay que juntarse con lo peor de la política en muchos distritos para conformar una relación de fuerzas que nos lleve al poder. Esto es un gran tema, ¿no? Es un gran tema porque hoy hijos, muchos de ellos, yo hablaba hace muy poquito tiempo con Martín Fresnel, y decía, ¿cómo van a hacer ustedes para sacarse la foto con De la Sota? Con De la Sota. ¿Qué ha querido? Claro, ahora no lo haga. Pero es un gran problema. Un tipo que ha defendido, que ha querido vender, y vos sabés, quiere vender las empresas estatales de Córdoba. ¿Cómo haces para sacarte una foto con lo peor de la derecha peronista en Córdoba para construir poder? Ese es un gran tema. Me parece que la discusión hay que darla, y hay que darla en el seno de cada una de las fuerzas. Él planteó el tema de la vos planteaste el tema de la 125. Admitamos como periodistas que nuestro rol ha sido vergonzoso. No, eso que vos decís, vergonzoso. Yo también lo planteé en Radio Nacional y por eso me echaron. Bueno, es que tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver, cuando vos decís hay libertad de expresión, yo creo que hay libertad de empresa, esto está muy claro. ¿Cuál es el poder en Córdoba? ¿No es la voz del interior? ¿O alguien pone en duda qué es la voz del interior? Anda a entrar a la voz del interior a intentar hacer una inspección en materia laboral en la voz del interior. Te apalean. Un guardia, un simple guardia, saca al Estado. ¿Quién es el Estado? El inspector de trabajo. Lo sacan a los patadones. Permítaseme la vulgaridad. Porque es lo que sucede con el Grupo Clarín. El Grupo Clarín, que fue, recién lo decía él, como al pasar, y le concedió, Néstor Kirchner le concedió esa licencia. Pero sabemos, a muchos se sorprenden ahora de quién es el Grupo Clarín. El Grupo Clarín se embistió y se llevó puesta una comisión interna cuando bajó a Córdoba a hacerse cargo de la voz del interior, y no pasó absolutamente nada, una comisión interna de delegados. Eso es el Grupo Clarín en Córdoba y en los distintos distritos donde está. Es toda una discusión, porque me parece que lo que está muy presente es la libertad de empresa. Ahora se escucha por ahí y se golpean el pecho todos. A cada uno que se le pregunta es un escándalo el piquete. ¿Y los derechos laborales dónde están? ¿Hay categorías de derecho? La ley no es la misma. La entidad laboral, no es la entidad de la ley, no es la misma. Es bueno lo que dice, ¿hay categorías de pensamiento y de opinión? Claro que hay categorías de pensamiento y opinión. Ahí es donde quería llegar. Está claro, el tema es... Pues si hay categoría de derecho para libertad sindical, tiene que haber también categoría de derecho de expresión y de opinión, donde vos, si reglás bien a favor del gobierno, estás en un medio determinado. Sí, es cierto. Y si no, de lo contrario, claro. Es así, Ricardo. ¿O no es? Lo que creo que en esta disputa por el poder que estamos viviendo, hay comportamientos binarios
en las dos partes. Es decir, hay blancos y negros de un lado, hay blancos y negros del otro. Y se intercrusan sin formar los grises. No hay grises, no se lo admite el gris. O estás a favor o sos simpático. No se lo admite el gris. Es así. Hemos entrado en un maniqueísmo. No puede dejar de reconocer al gobierno cosas muy importantes que ha realizado. O sos amigo o sos enemigo, o construís o destruís. Claro. Para los medios que están a favor de Violcati, cuando Violcati hace un acto, junta 10.000 ciudadanos, y cuando lo miran de la vereda del frente, son 10.000 opositores. Estas son las categorías que yo creo que hay que terminar. Esta bipolaridad no le hace bien al análisis, y esto había hecho que muchos... A ver, ¿por qué dejé de hacer periodismo, Ricardo? Soy un ex periodista, te lo planteo lisa y llanamente. Primero, porque las corporaciones, entre otras las voces del interior, no admiten en el periodista la sinceridad de su opinión planteada desde una ideología, desde una militancia política. Si vos escondés lo que sos, podés trabajar en un medio, siempre y cuando acate lo que el medio te plantea. Y hay muchos compañeros que son militantes y no lo dicen, y militan sobre los intereses que son ajenos, haciendo fuerte la corporación. Ahora, este error también lo comete el Estado, cuando con bipolaridad construye frente a la corporación otra corporación de medios. Hay una disputa de intereses planteada del mismo modo. Y el ejemplo más cabal de esto es 678, con Diego Birz a la cabeza. No inventó nada, no trajo nada de nuevo, es más de lo mismo. Es archivo tomado con humor, con sorna, con ironía. Y no hay una construcción de un medio de comunicación con una alternativa distinta. Y se hace famoso 678, y no un programa como el que produce Canal 10, con el archivo de la Universidad Nacional de Córdoba, que desde la objetividad te mira 30 años de historia desde Córdoba planteada para el país, con el cordobazo y todo lo que tuvo alrededor. Sin embargo, el peso donde está puesto en 678, que no trajo ni creatividad, ni ética, ni estética distinta. Ahora, esto es lo que... El periodismo queda inmerso en la dinámica caníbal de la lucha por el poder. Es un planteo, creo que... Yo me voy a poner a defender el 678. Como los receptores de ese programa, creo que... Sí, ya me cansa algunas cosas de 678, pero creo que planteó una interesante posibilidad de disputar desde otro escenario, cuando el gobierno realmente parecía no tener iniciativa en el plano de lo mediático. Sí, pero un escenario unívoco, Agustín. Así es. Podemos discutir determinadas pautas de lo estético, de... No, digo de la conformación periodística inclusive, porque es auténticamente oficialista con tipos que hablan en favor del gobierno, y no se admite... digamos, la réplica, y cuando hubo réplica, alguno quedó descolocado. Lo mismo que hace un Jorge Rial sobre la banalidad, lo hace 678 sobre la realidad política. Yo creo que no construyen nada. Pero yo me permito interrumpir porque ellos son periodistas militantes, ¿no? Yo me permito interrumpir, porque yo estoy a favor de militar las causas y la verdad. Qué categoría es de la verdad, ¿no? Nosotros que es una categoría muy sinuosa, la de la verdad. Y yo quiero refutar, permíteme, Pinocho, lo de la objetividad no es cierto. El texto histórico no es objetivo. Por supuesto. No, depende, la hermenéutica es justamente eso, de eso se trata, de eso estamos hablando. ¿Qué categoría de objetividad? El historiador y el periodista hacen más o menos lo mismo. Permítame también la comparación. Cada uno va buscando, de acuerdo al relato que quiere imponer, los hechos, las circunstancias, los protagonistas. No existe tal cosa. Yo quiero empeñarme en ir detrás de militar una causa y sobre todo militar la verdad. Lejos debemos estar casi todos los que intentamos, siendo periodistas no militantes, ir detrás de eso, porque es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque lo que él dijo es cierto. La libertad de empresa y casi que cancela todo lo otro. Casi que cancela la búsqueda de la verdad. Casi que cancela la búsqueda de la verdad porque aquí estamos inmersos en un sistema que el gobierno nacional no objeta. El sistema capitalista defiende eso. Está claro. Así que tiene que ver con esto. Muy cortito, fíjate vos, porque nos llenamos la boca desde siempre. Ustedes son mucho más jóvenes que yo y que Ricardo. Yo tuve actuación en los medios de comunicación en lugares preponderantes durante 30 y pico de años. Y no es casual que me haya hartado esto, y no es casual que diga que soy un ex periodista. ¿Y sabés qué me cansó? El no poder encontrar por dónde poder hacer lo que uno cree que hay que hacer. Yo en un momento determinado dije, no hay que opinar más. No hay que opinar más, hay que contextualizar, hay que encontrar las razones para que el que nos está escuchando, viendo, leyendo, sea el que opine. Y ni siquiera eso alcanza, porque en la contextualización siempre entran valores subjetivos que te hacen deformar esa realidad. Entonces dije, el compromiso es otro. Y acá me tenés sentado ahora, juecista hasta los tuétanos. A ver, ¿de dónde viene esto?
Desde que el periodismo se desvirtuó, ¿sabes cuándo? Cuando el romántico imprentero que manejaba de noche su Minerva y que cuando terminaba de hacer los volantes para la carnicería, la zapatería y la panadería del barrio, hacía el volante anarquista que él pensaba en la madrugada y después lo tiraba él por abajo de la puerta, se terminó. De ahí en adelante todos los periodismos fueron militantes a favor de intereses que son ajenos al tipo que labura. Yo quería volver sobre un concepto que tiene Horacio Berbisky sobre el periodismo, ¿no? Cuando dice esa famosa frase que el periodismo es aquello que el poder no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Exacto. Creo que hay una tensión permanente entre eso. Sin embargo, creo que la política comunicacional del gobierno, lo que es la televisión pública, lo que es el canal de Encuentro, lo que es la televisión digital, ha recolocado la idea de democratización de los medios de la palabra, de disputar quién tenía la hegemonía de los medios de la palabra, que estaba en manos de grupos económicos que deciden lo que se dice, que deciden lo que está bien y lo que está mal. Y pongo como ejemplo lo que pasa con Telesur. Yo creo que Telesur, quienes tenemos la posibilidad de un sistema de cables y ver las cadenas internacionales de noticias, podemos registrar en Telesur otra tonalidad de la voz que no la podíamos ver antes. Y Telesur está financiada por el gobierno del Estado de Venezuela, el Estado de Uruguay y el Estado de Argentina. Creo que hay una política interesante de construir una comunicación más plural. Después discutamos de fondo, los medios públicos son medios del Estado, son medios oficialistas, creo que esa es una discusión importante, de fondo. Pero discúlpame, es así cortito. Sí. Página 12. Un diario que históricamente asumió un papel que era único, que era el controlador de los gobiernos de turno. Sin embargo, hoy Página 12, por un interés que no es el de la prensa, está subida a la corporación que el Estado genera para oponerse a la otra corporación que es la que quiere retrasar. Está bueno un sector de la sociedad que siempre estuvo en la oposición, y es un sector de la sociedad que hoy está en una posición interesante. Tomando de la frase de Berbisky, periodismo es todo aquello que no quiere que se sepa, lo demás es propaganda. A mí me parece, lo tiro como para finalizar, digo, hay muchas cosas de uno y otro lado que no quieren que se sepa. Está claro, hay muchas cosas en los grupos económicos, pero hay muchas cosas desde el oficialismo que no quieren que se sepa. Ricardo, y hay muchas cosas que es propaganda de la corporación mediática y propaganda de la corporación política. Por eso ahí donde se hay que discernir entre publicidad y propaganda. Si los medios del Estado tomasen los canales de comunicación que tienen para dar cuenta de sus actos de gobierno, es una publicidad legítima. Y hasta puede ser no intencionada. El rendir cuentas cuando tu gobierno es eficiente y basado en la ética y en la honestidad, es inevitablemente publicidad. Pero si lo haces desvirtuando, caes en la propaganda. Que eso es lo que se hace, utilizar el medio de comunicación oficial no para hacer publicidad, que sería legítimo, sino propaganda. Mucho más cuando los actos de gobierno y la rendición de cuentas se esconden y no tenés desde otro medio, que no sea el oficial, poder tener ingreso para saber de qué se trata. La última, ¿existe ética en el periodismo? No, yo creo que no. No, yo soy un convencido de que no hay, en términos generales se ha perdido. Pero también, Carlos Gavetta en uno de los últimos editoriales de Le Monde, creo que a fines del año pasado, plantea una objeción, casi una impugnación al lector. Nosotros dejamos de lado el lector, lo absolvemos al lector, al televidente, al que escucha, lo absolvemos. Y es parte también de este complejo. Sí. Y pareciera que tampoco está buscando una verdad absoluta, ¿no? Me parece que en ningún aspecto de la sociedad no lo está buscando. Y cuando no objeta al periodista que ha perdido el afán de decir la verdad, y ya estamos retrocediendo, ¿no? Estamos retrocediendo históricamente. Yo creo que el gobierno nacional, o lo que uno puede ver, con todos los matices, con todas las contradicciones que uno tiene, es tratar de pensar un medio de comunicación con una idea de país. Lo que se está viendo y se está analizando, y muchos teóricos dicen, es que los medios de comunicación tienen un rol preponderante en los últimos tiempos, por lo menos en este lado del hemisferio, de incidir en el mapa político de manera desafortunada. Recordemos lo que pasó en Venezuela con Chávez, donde se hizo un golpe de Estado, donde fue un golpe que se construyó desde los medios de comunicación. El general, querido, dijo, cuando tuve los medios a mi favor, perdí la elección. Absolutamente. Cuando lo estuve en contra, pero gané la elección. Cuando lo estuve a mi favor, perdí la elección. Entonces digo, hay una incidencia importante, porque ya los golpes de Estado no se hacen de la manera tradicional de los 70, en los 60, donde venían cañones, venían generales. Ahora se trata de imponer la legitimidad desde otro lugar. Y en esto hay un riesgo muy grande de algunos comunicadores
que lamentablemente quedan entrampados en esa lógica de determinados poderes que son los grupos. Sería interesante que los comunicadores oficiales también dijesen la verdad sobre un montón de cosas que están ocultas, Es como una trama, una urdimbre sobre la que no se habla. Vuelvo a lo de Berbisky. Y que tiene que ver con esos grises que no quieren que se sepa. No hay una sola verdad, y la verdad no está de mano del oficialismo. El oficialismo, a la hora de manejar la información y los medios de comunicación, es tan pragmático como lo es a la hora de aplicar una política, que es la agudización permanente de las contradicciones. Tirar y hasta que se corta, y tratando siempre, como tenés el poder de tu lado, que de quedarse en el tironeo con la parte más grande de la cinta que se cortó. Esto es el absurdo. Y lo hizo juez también, lo hizo juez también. Juez llamaba personalmente a los medios de comunicación a objetar la cobertura de determinados hechos. Creo que juez es un producto de los medios de comunicación. Claro, está claro. Yo respeto la construcción política de los militantes. No, eso no es el kirchnerismo, El kirchnerismo por un lado. Los votos no te lo vienen los medios de comunicación, no te lo da la voz del interior. Las encuestas sale por la construcción y lo veo siempre en Clarín. Luis Juez llamaba por teléfono al periodista que iba a cubrir un y ustedes lo llaman a Luis Juez porque levanta el rating, porque les interesa tenerlo sentado en la entonces estamos en una construcción mediática. Escucha una comunicadora que lo que venden son los personajes de derecha y lo que dan ranting. Me perdí eso, ¿qué dijiste? No, la otra vez, un gran productor de la televisión cordobesa decía, ¿por qué tenía un personaje de derecha en un panel? Reprochándole por qué lo tenía, decía, bueno, porque los tipos de derecha me levantan el ranking del programa. Yo creo que Juez es un personaje que da mucho ranking en la pantalla. ¿Cómo van a hacer con ustedes con De la Sota? ¿Lo van a esconder? Porque creo que la derecha le representa... No tenemos nada que ver con De la Sota. Son de socio, viejo. No tenemos nada que ver con De la Sota. Vienen de la mano. Tienen que ver, pero si quiere para por otro lado. Creo que dijo De la Sota el Juez. Quisiera las paredes con la campaña que se a tus compañeros militantes analizar y ser objetivo en el entendimiento que han tenido con Carlos Menem, que ustedes lo exageraron. Claro. Pinocho, andaba en el acto cuando vino Menem en el 89, lo presentó el juez. Veamos la campaña que se Bueno, seamos serios. El doctor Ricardo Moreno los afiches junto con Dante Heredia de la Sota. ¿Qué esa mezcla que se le entrega al ciudadano? También a ver, y te lo digo con objetémoslo, pero respetémoslo un poco al ciudadano. Seamos objetivos. Yo asumo un montón de críticas. Juego un personaje mediático, pero háganse cargo de ustedes. Ustedes nunca se hacen cargo de nada. El kirchnerismo, donde ustedes militan. Parece que son las... Yo recuerdo eso, Yo recuerdo eso. Y se están por subir en el barco de la Sota. El kirchnerismo, el que hay que entender la política de otro lugar. Y nosotros lo que somos un emergente generacional. No somos el partido oficialista. Nosotros venimos de otra lucha, venimos del 19 de diciembre, venimos de una construcción horizontal, no somos ni de la Sota, ni ustedes son enemigos, y en el campo popular ustedes son los únicos, por supuesto, pero como saqueo recién, no, ninguno de los dos que está en el mismo comportamiento. Creo que Luis Juez ha planteado claramente unas coordenadas políticas alienadas a ciertos espacios de ideología que tienen que ver con los grupos económicos del campo. Recordemos cuando subió el campo es uno solo y para nosotros no, para ustedes los derechos humanos tienen color y para nosotros defender los intereses de todos. No, como los colores de derechos humanos. Claro, ustedes creen que los derechos humanos tienen un propietario, que tienen un político, y se pone el propietario de los derechos humanos es el pueblo argentino, que haga una lucha heroica e histórica. ¿Por qué llegaron con un documento al final de la marcha que deja afuera a los que no piensan como ustedes? Si estamos hablando de los derechos humanos, en un día que los trae a todos juntos a decir nunca más la dictadura de Argentina. Bueno, si vos no te sentís parte, si vos no te sentís parte de ese documento, el problema era un documento partidario, político, era un documento. ¿Por qué me dame un minuto, Ricardo? Era un documento de una mesa de trabajo. Esto milita partidariamente. Yo creo que hay que militar causas. No militamos partidariamente. Tenés razón. Militamos sectorialmente. Militamos sectorialmente. Los derechos humanos son una causa. Hay causas. Claro. Creo que el discurso del 24 de marzo fue un discurso de más de 800 organizaciones campesinas, territoriales, estudiantiles, sindicales, donde se puso en claro... Donde los que no piensan como ustedes se quedan afuera. Y aún se puso en claro cuando coincidimos en 20 cosas. Con nuestro punto de diferencia con De la Sota, con Juez, con Aguad, con Schiaretti, donde realmente toda la clase política que ha estado siempre distraída en materia de derechos humanos,
y que cuando va a las marchas a veces no lo hace por convicción, sino por oportunismo, este grupo, este espacio social, ha tenido la necesidad de marcarse. Mira, el oportunismo no es saber de seguridad que no es tal y que estás equivocado. No los escuché nunca decir que en una banca, en la Cámara Cameral de Córdoba, está sentado una sospechado de asesino. Nunca los escuché hablar de eso. Nunca los escuché hablar de eso. Ni pedir que se vaya, no vamos a pedir que se vaya Oraldo Sen. En lo personal, y a nuestro colectivo hijo, Oraldo Sen, una persona en lo político no tengo nada que ver, no me simpatiza, me parece que tampoco, que sin embargo ni en pedo voy con el Sota. Pero se podría militar esa causa, ¿no? Que un represo con tipo sospecha, que un represo no esté ahí. Tiene mucho que ver porque esta gente toca de oído y mezcla lo político con algo de fondo. Nosotros, como política de derechos humanos... Soberbia. Dejala, Pinucho, sí, pero yo no te agredo. Sos más chicano que juega, hermano. Soberbia. Nosotros, un tema tan delicado como haber pasado por un campo de concentración, no se puede utilizar de la tilinguería política de decir cualquier cosa. Preguntáselo a Cepeda, que lo acusa directamente, que dice, sospecho que estaba torturado y usted no lo escucha. A las personas, a ver, querido, dejá escuchar, hermano, si no te vuelvas loco. No me vuelvo loco, te pongas loco vos, no seas soberbio. Después la voz. Nosotros decimos que las personas que entraron a un campo de concentración con una venda, entraron secuestradas, porque eran militantes políticos, son víctimas de la dictadura. Todo aquel que entró al campo de concentración con una venda y que fue torturada y que después habrá hecho lo que habrá hecho en esas situaciones límites donde se traspasa todo el límite de la condición humana, son víctimas de la dictadura. Estamos informados. No estuvo preso nunca, canjeó su libertad por la libertad de los compañeros. En el caso de Sen, es un caso donde hay testimonios que afirman que esta persona no entró vendado al campo de concentración, por lo tanto hay una investigación que está siendo rigurosa y que nosotros estamos en contacto con el Organismo de Derechos Humanos de Santa Fe, somos una red nacional. Mientras la justicia no se expida con este tema, nosotros vamos a mantener la postura histórica de siempre. No nos vamos a meter en este tema hasta que la justicia no regula todas las pruebas suficientes para enmarcar este caso como tiene que ser. Démosle a Néstor que cierre. Sí, claro. Bueno, claro, porque se enfrascan, es legítimo y bien vale la militancia de cada quien. Yo creo que es absolutamente valioso esta lucha que se está dando para restituir los derechos humanos y como digo eso, digo que también hay que restituirlo en el campo de los alimentos. El IVA de 21% es una bestialidad, eso es atentatorio contra los derechos de que no tiene nada, del que no tiene nada. El esquema impositivo hay que darlo vuelta para que deje de ser regresivo y sea finalmente progresivo. Pero son todas luchas en paralelo, no es una cosa u otra. Lo que pasa es que en tanto se militen partidariamente, digo yo, que me hago cargo yo, en tanto se milite partidariamente y no por causa, estas cosas van a seguir sucediendo. Se soslayan ciertos temas y se enarbolan otros. Me parece que tratar de militar causa y lo más parecido a la verdad ya será cosa nuestra y nuestra responsabilidad. Les agradezco mucho por la franqueza y con el énfasis que han debatido. Gracias a vos. Gracias, Ricardo. Cuando regresemos, Héctor Pichicampa.